Señoras y señores, gracias por estar en la hora con Gregory nueva vez. Muchas gracias. Recibo hoy día, en Semana Santa, al Padre Cecilio de los Santos. El Padre Cecilio de los Santos es vicerrector del Seminario Santo Tomás de Aquino, lugar donde se forman nuestros sacerdotes. Gracias, Padre, por visitarnos, ya que queremos hablar con usted sobre el origen, el significado de la Semana Santa, la Semana Mayor en la Iglesia Católica. Gracias, Gregory, por la invitación que me hace a este prestigioso programa suyo, que también gracias a todas las personas que nos siguen, tiene muchos seguidores suyos aquí en Radio Teleamérica, ¿verdad? En este canal 45. Estoy alegre, contento de compartir con usted este espacio y vamos a compartir. Mire, desde muchacho, yo, igual que prácticamente los jóvenes de República Dominicana hoy día, reciben que en el mes de marzo a final o en abril hay un espacio donde no hay clases, la semana completa. Esa semana en el año era esperada y se esperada con ansias, una semana de vacaciones debido a que se conmemora la celebración por parte de la Iglesia Católica la Semana Santa y un estado laico, lo asume de manera oficial y las clases se suspenden en ese periodo de tiempo. Pero cuando preguntamos en este momento a un joven, háblame de la Semana Santa, habrá que ver si el joven domina muy bien cuál es el contenido, el significado, por qué no se celebran clases, por qué no se dan clases y que la Iglesia Católica hace tantos rituales, tantas misas específicas. Entonces, hablemos de historia, dónde nace, cuándo nace, cómo nace ese periodo que hoy en día se denomina Semana Mayor. Correcto, correcto. Esta Semana Santa tiene su raíz en el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, que como sabemos por la historia bíblica, la historia de salvación, que el pueblo duró 400 años de esclavitud en Egipto. Pasó por el desierto, por la llamada de Dios, 40 años por el desierto, con Moisés a la cabeza como su líder principal, y Moisés acompañado por el sacerdote Aarón. El pueblo caminó hacia una tierra prometida, que hoy le decimos Israel, pero la tierra de Canaán o Palestina, hoy en día Palestina. Entonces, la Semana Santa no solamente nace como una semana, sino que tiene una connotación, es como la culminación de lo que llamamos los 40 días de Jesús en el desierto, los 40 años que también duró el pueblo de Israel en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces la Semana Santa es la culminación de estos 40 días que, como todo el pueblo sabe, que se inicia con el miércoles de ceniza, donde imponemos la ceniza en la frente como una señal de conversión, de que somos polvo y que al polvo vamos a volver de nuevo. Entonces esos 40 días son 40 días de ayuno, de oración, de reflexión, de encuentro con el Señor. Por eso la connotación de este tiempo es lo propio, es los viacrucis, que no es más otra cosa que recordar todos los pasos que Jesús fue dando desde Betania hasta llegar a la crucifixión máxima en el pueblo de Jerusalén. Por eso en este pasado domingo celebrábamos el Domingo de Ramos, que ahí es como que se inaugura la Semana Santa. ¿Y qué hacemos con esos Domingos de Ramos? Precisamente conmemorar la entrada triunfal de Jesús, que aunque fue crucificado, fue calumniado, maltratado por el famoso Sanedrín judío, que era compuesto por los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los saduceos, los esenios, todo ese grupo que era como un senado, condenaron precisamente a Jesús. Y esa historia viene de ahí, es bíblica. Prefirieron soltar al criminal, a Barrabás, y condenaron al justo. Y entonces a partir de esto, la iglesia, que fue después de Constantino, usted sabe que era prohibido la adoración y proclamar a Jesucristo después que Jesús murió, y fue a partir de Constantino, siglo IV, que se hable la religión oficial del imperio,
cuando entonces comienza a celebrarse todas estas prácticas que hoy nosotros todavía tenemos en la iglesia. Entonces, el Domingo de Ramos, donde miramos que en el ritual de la Iglesia Católica, pues se entregan unas ramitas de palma, otras iglesias, algunas parroquias entregan otro tipo de rama de un árbol. ¿Significa en ese sentido que con referencia a lo que Jesús hizo en su momento? Este momento decimos que los evangelios es un camino que va teológicamente hablando desde Galilea hasta Jerusalén. En ese camino que es geográfico, pero también teológico, en el sentido de que es una reflexión, cuando Jesús, antes de llegar a Jerusalén, pasa por Betania. Entonces, en donde crucificaron a Jesucristo, previo a ese lugar, el lugar del Calvario, está lo que se llama el Monte de los Olivos. Cuando Jesús iba bajando para luego subir a Jerusalén, usted sabía toda la fama que tenía Jesús. De hecho, en Betania Jesús hizo un milagro, que fue resucitar de nuevo a Lázaro, la hermana de Marta y de María. Entonces la gente, cuando supieron que Jesús estaba allí, los judíos fueron porque querían condenarlo. Los evangelios están llenos de todos estos textos donde Jesús era calumniado, era confrontado. Eres tú el Hijo de Dios, eres tú, haces lo que no debe, porque según lo que Jesús hacía, habían cosas que se contradecían precisamente a la ley, porque decía, yo vengo a hacer no mi obra, sino la obra del Padre. Entonces, el hecho de llamar a Jesús Padre, ya eso era una especie de, ¿cómo decir? Salirse de la raya. Eso ya estaba en contra de la ley, porque nadie podía llamar a Dios Padre, sino el que es el Hijo, y ese es el Mesías. ¿Y por qué viene esto? Porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Entonces, a raíz de la pregunta que usted hace, en Jerusalén, en Galilea, no, en el Monte de los Olivos, a Jesús lo esperaron allí la multitud grande. Recuérdese, en un burriquito, lo va a decir el Evangelio, los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y también Mateo, habla del burriquito. Entonces, las ramas no es más que una señal de estamos contigo. Hosanna al Hijo de David, el que viene en gloria, bendito el que viene en nombre del Señor. Y eso incomodaba a los judíos, porque ¿cómo puede ser el Mesías? Si el Mesías cuando venga, nosotros no sabemos dónde vendrá, y sabemos quiénes son sus hermanos, quiénes son sus padres, y dónde viene, de Galilea. De hecho, de Galilea, ¿qué cosa buena puede salir de Galilea? Si todavía Galilea es un pueblito pobre, en ese momento era aún más pobre. ¿Qué cosa buena puede salir de Galilea? Como está escrito en los evangelios. Entonces Jesús entró triunfalmente, pero fue el pueblo, la multitud, que lo recibió, dando señal de que todas las obras que él hizo, los milagros y todo lo que dijo e hizo, esos son los milagros. La obra de los dichos y hechos de Jesús. Bien. Padre Cecilio, entonces ya cuando se inicia este periodo para seguir limitados por ahora a la Semana Santa, la Semana Mayor, con la iglesia vemos que el domingo es el Domingo de Ramos. La próxima homilía que se hace, ¿qué nombre tiene y qué día se realiza alegórico a la conmemoración de esta semana? Sí, antes de llegar ahí, Gregory, tenemos que decir, porque hablamos de la ceniza, que la ceniza era conmemoración o es la inauguración de la Semana Santa. Que es el miércoles. El miércoles de ceniza, que son 40 días hasta que llegara hasta la Semana Santa. Que ahora inicia ese día la cuaresma. La cuaresma. La cuaresma, se llama cuaresma los 40 días. Entonces, la última semana de esos 40 días es a lo que la iglesia le llama Semana Santa. La Semana Mayor, que es la semana donde nosotros recordamos la muerte, pasión, muerte y resurrección. O sea, que los últimos 7 días de esos 40 días inician con el domingo que se celebra el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Muy interesante. El Domingo de Ramos. Muy gráfico, muy gráfico. Que fue recibido, como dijimos, con palmas, que eran ramos de olivos. Ramos de olivos, porque en Galilea, en Jerusalén, todo, muchos olivos, muchas palmas y todas esas cosas. Y todavía está y todas esas palmas. Sí. Hay un lugar muy lindo. Bueno, el Monte de los Olivos. Monte de los Olivos. Y el olivo es muy bonito. Bellísimo. Un árbol muy bonito. Además, de ahí sale el aceite
de oliva, ¿verdad? Que nosotros Correcto. consumimos y que es muy bueno. Entonces en Semana Santa se hace el lavado de los pies, Exacto. la misa del gallo, la misa de resurrección. O sea, ¿qué viene después del Domingo de Ramos? Domingo de Ramos, después del Domingo de Ramos viene lunes, martes y miércoles. ¿Qué hace la iglesia esos días? Son días de feria. Conmemorar la pasión. Toda la semana es conmemoración de la pasión. O sea, recordar. Entonces, inclusive, es un tiempo tan especial que mire que el 25 de marzo se celebra la solemnidad de la Anunciación de la Virgen María. La iglesia quitó esa fecha, esa solemnidad para esta fecha y la está posponiendo para el día 8 de abril, porque en este día, en esta semana, no se puede celebrar nada que no sea la pasión. Entonces, ¿qué viene? Después de recordemos que en el Domingo de Ramos, se celebró la pasión, ese evangelio con 3 personas, que el pueblo, Jesucristo, y también la aclamación del juez que condena, que va anunciando. Entonces, después de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, viene esta semana. Entonces, el tiempo máximo y grande y precioso es lo que nosotros llamamos, Gregory, el Triduo Pascual. ¿Cuándo comienza ese Triduo Pascual? Comienza con la misa vespertina de Jueves Santo, que hay un signo muy importante que Jesús le enseñó a sus apóstoles, que fue la del lavatorio de los pies. La misa del lavatorio de los pies que se hace el Jueves Santo. Y todas las diócesis, en la mañana, ese Jueves Santo, se hace lo que se llama la misa crismal. ¿Qué es la misa crismal? Porque el Jueves Santo se celebran 2 sacramentos. Es el origen o el cumpleaños o la conmemoración de donde nacen 2 sacramentos importantes, que es el sacramento del sacerdocio y el sacramento de la Eucaristía. Jesús estaba con los 12 apóstoles allí y le ordena, le da el orden sacerdotal. Y por eso son los sacerdotes los que consagran la Eucaristía, los que hacen la Eucaristía y hacen la iglesia. Entonces, el Jueves Santo, antes de morir, que le dio el pan, uno anunció que uno de ustedes me va a entregar, quién será, lo de Judas Iscariote y todo ese tema. Pero Jesús nos dejó una enseñanza grandísima y con esa celebración abre el Triduo Pascual en la misa vespertina de jueves en la noche, el lavatorio de los pies. Y por eso en cada celebración eucarística del Jueves Santo en la noche se hace ese gesto humilde de Jesús lavar los pies a los apóstoles. Eso se hace como una conmemoración. Conmemoración no es solamente recordar, sino actualizar ese misterio de Jesús y lo hacemos como ahora. Pero Gregory, óigame una cosa, se celebra la ceremonia o el rito, el sacramento, vamos a decirlo así, que es como se llama. Pero la enseñanza que nos deja Jesucristo es el servicio a los más pobres y a los más necesitados. Por eso el que se hace grande, que se haga el humilde, el sencillo, como yo, que no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos, como lo va a decir Marcos 10:45. Y con esa celebración se abre el Triduo Pascual. ¿Qué es el Triduo? La pasión, la muerte y la resurrección. ¿Cuándo se celebra la muerte? El Viernes Santo. E inicia este Triduo Pascual el jueves. El jueves en la noche, pero como vísperas. Usted sabe que las vísperas es la celebración del día siguiente. Por ejemplo, los judíos, el sábado en la noche a las 6 de la tarde, el viernes a las 6 de la tarde, ya cierran todo. Y usted sabe que ellos no hacen nada los sábados. Entonces ya eso comienza desde el jueves, desde el viernes en la noche. Nosotros, la Iglesia Católica, usted va a una misa un sábado a las 7 de la noche y usted está celebrando la Eucaristía del domingo, o a las 6. Y entonces el lavatorio de los pies, que se celebra jueves en la noche, ¿cuál es el método? ¿Qué se hace? ¿En qué consiste? ¿Qué se desarrolla en esa? Es una Eucaristía. Es una Eucaristía. Lo único que después de la homilía se pasa a ese signo de lavar los pies a 12 personas. ¿Quién lo hace? El sacerdote. Ya. ¿Y quiénes son esas 12 personas escogidas? Hay algunos que conservan 12 hombres, porque Jesús escogió a los 12 apóstoles. En el caso propio, son 12 personas, mujeres y hombres. Yo me gusta siempre escoger gente adulta, jóvenes y niños.
6 qué bien. hembras y 6 varones. Yo lo hago siempre así. Incluye niños. Incluyo niños también. Ya. Pero es un rito que conmemora la inauguración de la Eucaristía, que nace en ese Jueves Santo, nace la Eucaristía. Por eso todos los jueves son eucarísticos. Adoración a Jesús en la hostia. Entonces, eso es lo que abre prácticamente lo que se llama el Triduo Pascual. Pero con esa celebración eucarística. Y usted ve que el viernes, que es el día donde muere Jesús, Viernes Santo, donde muere Jesús, a las 3 de la tarde, todo lo que implicó la pasión, el Monte de los Olivos, el Monte de Getsemaní, que está ahí unido al Monte de los Olivos, donde Jesús lloró lágrimas de sangre, sudó sangre, dicen algunos evangelistas, donde él experimentó la lejanía de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese viernes tenemos 2 signos importantes donde no se celebra la Eucaristía el Viernes Santo. No. No se celebra la Eucaristía. Por eso el Jueves Santo, en la misa del lavatorio de los pies, se consagran todas las hostias y se debe de conservar hasta el sábado, porque el sábado en el día tampoco se celebra la Eucaristía, porque es recordar que Jesucristo murió y se habla del silencio, un silencio sepulcral, donde es solamente adorar. Fíjese, Gregory, que antes, yo soy del campo, yo soy de Yamasá, antes había un signo muy, muy importante y a veces hasta con cosas que eran mentiras. Yo no lo llamo mentiras, sino porque los viejos tenían mucho respeto por el Viernes Santo. No se puede hacer ruido, no se puede correr, no se puede hacer ruido, no se puede jugar, no se puede chismosear. Y por eso el Viernes Santo, la gente que iba a pelar un coco, iba a hacer leña para cocinar, no se hacía el Viernes Santo, todo el jueves, antes del mediodía. Porque ese día era un día sepulcral. Y yo sé que usted lo recuerda, las emisoras no tocaban música, ni bachata, ni ningún tipo. No, claro que no. Entonces tocaban una música clásica, instrumental, que nosotros lo decíamos música de muerto. Era así que se decía. Música sacra. Música sacra o instrumental, música sacra. Y nosotros, uno del campo que no conoce de eso, le decían música de muerto, le decían. Claro que no es así que se llama. Ninguna emisora tocaba. Era todo música instrumental. ¿Y cuándo se pierde esa costumbre? Porque evidentemente toda mi niñez, cada Viernes Santo, en las emisoras había un silencio, una ausencia de la música merengue, cualquier tipo de música estridente, inclusive hasta de baladas. Sí. Como bien usted dice, Padre Cecilio, los Viernes Santos lo que se escuchaba en las emisoras era música instrumental para que se entienda. Exacto. Hoy día. ¿Cuándo empieza a perderse en República Dominicana esa costumbre, esa norma en las emisoras? Yo creo que ahora que se habla de globalización, con la entrada del Internet, de la comunicación y de todo este mundo de la informática, y ya uno conoce todo, y ya yo puedo poner mis propias emisoras, ya yo puedo grabar todo. Yo creo que ahí mismo comenzó a la gente como ir perdiendo un poquito esa tradición, y entonces también el crecimiento de también otros grupos, porque antes era la Iglesia Católica solamente. Mientras más para atrás, más la Iglesia Católica en los últimos años, aunque los hermanos de otra denominación religiosa no es que hagan el desorden, ni mucho menos, pero yo creo que con el asunto del Internet y de la globalización, donde todo el mundo tiene acceso a lo que quiere de manera y que ya la gente ya no quiere como regirse por una doctrina, por alguien que me dirija. Yo creo que ahí comenzó, en los años 90. Pero todavía en nuestro pueblo dominicano se conserva todavía un gran respeto por la Semana Santa, pero se ha ido perdiendo porque hay una palabra que es vacaciones de Semana Santa. Ya le han dicho así, vacaciones. La iglesia nunca habla de vacaciones de Semana Santa, sino que la Semana Santa es tiempo de reflexionar, tiempo de conmemorar la muerte de Cristo, que lo hizo por ti, por mí, por nuestro pecado. Y entonces es un tiempo donde nosotros tenemos que reunirnos como familia. Es un tiempo de ayuno, de hacer sacrificio
Y entonces, la gente que no cree, porque aquí hay mucha gente que ya no cree, o cree a su manera, y ya no quiere entender esto. Pero yo creo que el tener un acceso a todo, a través de la informática, del internet y de todas estas redes sociales, eso ha ayudado en parte, pero perjudicado también. ¿La iglesia participa de manera activa en el uso de las redes sociales? Yo creo que una de las instituciones en el mundo que más saca provecho a las redes sociales es la iglesia. En algunos momentos se dijo que lo que estaba primando eran las pornografías, este mundo del mundo bajo por estas cosas. Y decía que en el segundo lugar de sacarle provecho estaba la iglesia. Hoy estamos usando estos instrumentos para evangelizar. El Facebook, el Instagram y todo lo que es el YouTube, ¿verdad? Todas estas plataformas, la plataforma de WhatsApp. Usted busca, se mete ahí, son muchos la palabra, se envía la palabra, se hacen predicaciones, se hacen retiros espirituales y de mucha calidad, y le estamos sacando provecho, es verdad. Muy bien, continuemos, Padre Cecilio, porque en el segundo bloque hablaremos de temas colaterales relacionados con las costumbres, con la incidencia de la Iglesia Católica fuera del periodo de Semana Santa, pero ya cuando estamos celebrando Viernes Santo a las 3 de la tarde, la misa donde se retrotrae a mencionar y a hablar de la pasión y describir la pasión y la muerte de Cristo. Ya el viernes solamente se realiza en la iglesia como homilía, como rito, esa actividad a las 3 de la tarde. Las 7 palabras. Sí, las 7 palabras que fueron 7 palabras que Jesús dijo antes de morir: tengo sed, ¿por qué me has abandonado? En esa misma misa. Sí, no, el domingo, el viernes. A las 3 de la tarde. Se hace antes, porque las únicas 2 actividades del Viernes Santo es el Via Crucis, que se hace también las 7 palabras, y la adoración de la cruz, que se hace el beso a la cruz. Es una liturgia donde se lee la palabra, se hace una oración y se besa la cruz, recordando la muerte de Jesús en la cruz, que ese es el momento más culminante. No se celebra la Eucaristía. Ni el sábado tampoco. En el día no. Pero no. Ya en la noche es la fiesta más grande de todo el año, que es la Pascua. Muy bien, ahí vamos, para allá llegaremos. Entonces, para especificar, el sermón de las 7 palabras es el Viernes Santo, antes de la misa de las 3 de la tarde. De la adoración de la cruz, de la liturgia de adoración de la cruz. Bueno, pero se hace dentro, entonces sí. Dentro de esa celebración no se hace la misa. Bueno, ya sí, porque no hay Eucaristía. Exacto. Pero sí se da la comunión. Pero empieza a las 3 de la tarde. Sí, en la hora normal, algunos lo hacen a las 4, depende de la asunto pastoral de cada diócesis, de cada parroquia. Entonces, pero se hace en la tarde. Tenemos el viernes en la tarde, el sermón de las 7 palabras. Exacto. La adoración de la cruz. Y el Via Crucis. Sí. Ya. En la noche no hay actividad formal. Silencio. Lo mismo que el sábado, todo el sábado. Silencio. No se contempla ningún tipo de actividades. Bien, los feligreses el sábado, ¿a qué hora determinada van a la iglesia? A partir de las 6 de la tarde ya comienza la vigilia. ¿El sábado? Sí, del sábado. Vigilia. Vigilia pascual. Que esa vigilia pascual tiene una connotación muy estrecha con la alianza del pueblo hebreo. Porque ellos celebraron la Pascua cuando llegaron a la tierra prometida. Entonces, conmemorar la Pascua en acción de gracia por todo el acompañamiento que Dios nos ha dado durante estos 40 años que nos sacó de la esclavitud. Entonces, vamos a celebrar, a dar gracias. Y entonces, toda una vigilia de acción de gracia. Entonces, esa connotación tiene la vigilia. Acción de gracia porque Jesús vino, murió, pero nos rescató de la muerte y del pecado. Y entonces damos gracias y celebramos la Pascua. Muy bien, entonces ya... Pascua significa paso de la muerte a la vida. Bien. Y cuando hacemos ya a partir de las 6 de la tarde esa participación en la iglesia y llega el domingo. El domingo es domingo de resurrección. Entonces se abren 50 días de celebración. 40 días de preparación a la Pascua. Que es la Cuaresma. Es la Cuaresma, que culmina con la Semana Santa.
Y después se abren entonces 50 días de celebración, donde se canta aleluya, se hace el credo, se hace canto. Usted ve que en estos tiempos de Semana Santa no se hacen cantos rítmicos, sino caminaré en presencia del Señor. Son como medio pausados. La gente que no tiene fe dice, eso es aburrido. Y para una gente que no entiende, es aburridísimo. Pero hay que entenderlo desde el punto de vista de la fe, de una gente que ya está adulta en el conocimiento de la vida cristiana. Muy bien. Vamos, Padre Cecilio de los Santos, a hacer una pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando parte también de la celebración de la Semana Santa y de otros temas interesantes de la Iglesia Católica, no solamente dominicana, sino a nivel mundial. El Padre Cecilio de los Santos con nosotros en esta noche tan importante de la Semana Mayor en República Dominicana y en el mundo católico a nivel mundial. Venimos en breve.